Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Ayer el Poder Judicial ha decidido iniciar proceso por el caso de encubrimiento real al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Para comentar este caso y otros casos con implicancias legales que están en la agenda, hemos invitado el día de hoy al doctor Avelino Guillén, él es ex fiscal supremo. Doctor Guillén, ¿cómo está? Buenas tardes, a sus órdenes. Gracias por estar con nosotros. Quisiera empezar preguntándole por lo que ha sucedido ayer en el Poder Judicial. Se ha iniciado este proceso, el juez Hugo Núñez inició el proceso por encubrimiento real. Y primero, para quienes no son abogados y no conocen mucho del caso, cuando hablamos de encubrimiento real, ¿qué tipo penal es este? ¿A qué se refiere el encubrimiento real? El encubrimiento real es cuando un agente, a que se le considera autor, realiza un conjunto de acciones dirigidas a sustraer, a obstruir pruebas que permitirían sustentar una imputación contra un investigado. Es una conducta dirigida a menoscabar la actividad de investigación. Esto implica, por ejemplo, la manipulación, la sustracción de pruebas. De pruebas o testigos. Claro, o sea, por ejemplo, la vulneración de la oficina lacrada, por ejemplo, en la avenida Bancay, hecha por personal vinculado al señor Gonzalo Chávarri. Ese es un caso que encaja rotundamente en encubrimiento real. Esto persigue que el hecho quede en la impunidad al yo perturbar la obtención de pruebas. Esto es, sustraigo pruebas, desaparezco pruebas. Esa es la sustracción y desaparición de pruebas. Entiendo yo que el caso de la violación del lacrado de la oficina no está contenido en esta acusación. Esto es más por la remoción de los fiscales Vela y Pérez a la víspera del Año Nuevo, el año pasado. Así es, por eso hubo inicialmente cierta confusión, porque la gente pensaba que era en relación al allanamiento. Pero no, esto es por la remoción de los fiscales Vela y José Domingo Ahora, ¿qué Pérez? diferencia hay entre el encubrimiento personal y el encubrimiento real? Que era el otro cargo que no avanzó en el Congreso, ¿no? El encubrimiento personal persigue que yo sustraigo de la acción de la justicia a la persona. Lo escondo, oculto, entorpezco la actividad de la justicia dirigida a lograr que esta persona sea sancionada penalmente, ¿no? Ese es encubrimiento personal. O sea, todo un conjunto de acciones que va a impedir que la justicia llegue y alcance a una persona que ha cometido un hecho delictivo, ¿no? Por ejemplo, ocultarlo, esconderlo, ayudarlo a que consiga impunidad. Esas son conductas. Lo otro, lo material en cuanto a la desaparición de pruebas, es encubrimiento real. Recordemos que estas acusaciones contra el ex fiscal de la Nación, Chávarri, pasaron por el Congreso. La única que se aprobó fue la de encubrimiento real. Y en ese momento se dijo que esta era la menos grave, la menos fuerte. ¿Esto es correcto? Es decir, ¿las otras acusaciones que habían tenían un menor peso? Claro, era en cuanto a la penalidad. Si mal no recuerdo, encubrimiento real, la penalidad es de 2 a 4 años. Ajá. Es un delito contra la administración de justicia y la penalidad es bastante benigna, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el Congreso es archivar todos los tipos penales como organización delictiva, delitos de corrupción, tráfico de influencias, y solamente ha permitido este hecho de encubrimiento real, pero por dos aspectos fundamentales. Uno, la remoción de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela. Y dos, en relación a los pedidos de información que realizó sobre el acuerdo de colaboración eficaz. Ahora, este caso, el de encubrimiento real, ¿cree usted que hay elementos suficientes que permitan llevar a una condena en el supuesto de que tenemos un juicio justo? Yo, como se está planteando la figura aisladamente, yo veo cierta dificultad, porque es bastante probable que el señor Chávarri argumente que él realizó esta remoción en el ejercicio de las funciones como fiscal de la Nación.
un fiscal de la nación puede remover fiscales. Por supuesto, o sea, puede remover a un integrante de un equipo especial porque él es el que lo nombra. Un fiscal de la nación está en capacidad de formar equipos de investigación para casos complejos. Eso lo dice la propia ley orgánica del Ministerio Público. Creo que es el artículo 80A. Entonces, él tiene esa atribución. Así como los nombra, los puede remover. Siempre y cuando hay una motivación legítima para hacerlo. Exactamente. O sea, que es lo que está en telejuicio acá. Acá es la de pero esto podría ser un asunto de carácter disciplinario, pero como no hay quien evalúe disciplinariamente, ese asunto queda en el aire. Entonces, yo penalmente veo cierta dificultad de un fallo condenatorio en el futuro. O sea, se va a amparar en eso, ¿no? Entonces, la Fiscalía va a tener cierta dificultad en probar que esa remoción apuntó a impedir que se suscriba un acuerdo de colaboración eficaz como realmente ocurrió en febrero de 2019. O sea, no es que haya duda sobre si hay falta o no, sino que es difícil probarlo. Por la manera en cómo ha sido configurado el caso. Y también por el hecho de que el Congreso solamente ha permitido esa figura, cuando debió en todo caso ir acompañado de otros tipos penales, encubrimiento personal, organización delictiva. Entonces, ahí sí hubiéramos tenido otro escenario. ¿Cree usted entonces que esta ha sido una suerte de estrategia desde el Congreso de decir, bueno, aprobamos esta acusación que es la más frágil, que es la que se podría caer con mayor facilidad y las otras las aguantamos? Claro, el Congreso ha sido desde un inicio un instrumento para la impunidad, eso lo tengo claro. Lo que ellos han buscado es la manera de dificultar la labor de investigación de parte del Ministerio Público. Y con esto lo que han hecho es entregar como una especie, como un presente griego, para que exista una investigación que aisladamente, es como el caso de Inostroza, ¿no? Investigan, se ha autorizado organización criminal, pero solamente respecto a él. Y respecto a lo demás, no. El resto de la organización. Y entonces, ¿cómo puede una organización criminal de uno solo? Entonces, ahí eso también va a tener serias dificultades. Y el problema es que si es que el señor Chávarri sale airoso de esta acusación, de alguna manera eso lo legitima, ¿no? Ante, digamos, la opinión pública. Porque estaría el Poder Judicial diciendo, no puedo condenarlo con el caso en el que lo estoy investigando. Claro, lo que acá tiene que ocurrir es que la Fiscalía desarrolle una sagaz estrategia de investigación y sobre todo de presentación de pruebas que puedan determinar que la remoción de los fiscales tuvo como un solo objetivo impedir que el Ministerio Público como institución suscriba un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y que la salida de estos dos fiscales, Rafael Vela y José Domingo Pérez, tenía como objetivo colocar fiscales afines al pensamiento y a la línea y al criterio del doctor Gonzalo Chávarri. ¿Cómo probar eso? Eso es es complicado porque después va a decir yo los he repuesto. Ajá, porque efectivamente lo hizo. Lo hizo y además yo los saqué porque eso es una facultad que establece la ley. Entonces, ahí yo encuentro ciertos inconvenientes, ¿no? Pero espero que la Fiscalía pueda superar eso. Ahora, otro tema que estaba en duda ayer era si es que la fiscal Bersabe Revilla, que es la que está sustentando este caso, ante el juez Hugo Núñez, iba a pedir una suspensión del fiscal Chávarri mientras dure este proceso. Al final no lo ha hecho. ¿Esta era realmente una facultad que tenía? ¿Se hubiera podido haber hecho? Este pedido de suspensión está vigente en el nuevo Código Procesal Penal del 2004, pero al doctor Gonzalo Chávarri está siendo procesado con el Código de Procedimientos Penales de 1940. Esto es, la doctora Bersabe Revilla no estaba facultada legalmente para solicitar ese tipo de pedidos. No hubiera podido hacerlo bajo ningún caso. Legalmente no, porque es otro cuerpo legal y en el Código de 40 no existe esa medida. Ahora, se ha determinado que este sea un proceso sumario de 90 días. ¿Por qué es que en casos como este se puede acortar el plazo de esta manera tan drástica? Porque no son delitos complejos, están
enumerados en el decreto legislativo 124. Por eso que el juez, como director de la investigación, en este caso, por ejemplo, el juez, quien investiga y sentencia, es el juez instructor, en este caso el doctor Hugo Núñez. Entonces, él ha fijado un plazo de 90 días y él está programando diligencias y una vez que concluya el paso de investigación, 90 días, remite el expediente a la Fiscalía para que se pronuncie por el archivo o acuse. Y luego luego de los alegatos de defensa, él dicta la sentencia, absolutoria o condenatoria. De acuerdo, o sea que va a ser algo relativamente rápido. Me interesa el tema de la relación con el fujimorismo, porque finalmente pareciera que esto obedece a una estrategia de elegir un caso en el cual la posición del fiscal Chávarri es más sólida, digamos, ante el Poder Judicial. Esta es, para usted, es claro que esta es una estrategia coordinada entre el fujimorismo y Chávarri, y ser el caso, ¿el APRA tiene algún interés ahí también? Yo lo que tengo claro es que la mayoría del Congreso, si ha votado, pues, han votado 75 votos, creo. Si se ha obtenido se ha dado el pase por este tipo penales, porque ellos consideran que es el que menos daño va a ocasionar a la línea de defensa del doctor Gonzalo Chávarri. O sea, para mí existe una estrategia en esa línea de impedir que las investigaciones por parte de la Fiscalía, por hechos que realmente merecen ser investigados, como por ejemplo la vulneración de las oficinas lacradas, eso sí es, y donde existen evidencias y una serie de testimonios y colaboraciones, hechos que realmente existe sustento, ahí no se da el pase. Y sin embargo, en este caso sí. Para mí esto no es que haya sido aventurero o que se les haya pasado, no. Ha sido una actitud meditada, sosegada, y se ha tomado esa decisión de acuerdo a lo que viene en el futuro. ¿Hay alguna manera mediante la cual se podría investigar al señor Chávarri por los otros casos, por organización criminal, por encubrimiento personal, o eso ya al haber sido rechazado en el Congreso, ya no hay manera que la Fiscalía inicie acciones en esos frentes? Ya no puede la Fiscalía los casos en los cuales el Congreso se ha pronunciado, salvo que surja nueva evidencia y la Fiscalía presente una nueva denuncia constitucional ante la subcomisión. Y tendría que ser una nueva legislatura que recién se ha iniciado. Se puede dar ese escenario, pero yo veo difícil que el Congreso dé pase a denuncias de gran significación, porque eso implicaría dispararse a los pies para ellos. Existe evidentemente un pacto de blindaje entre lo que es el fujimorismo y algunos personajes del Ministerio Público y del Poder Judicial, y es por eso que el Congreso sistemáticamente ha negado la autorización para que se investigue judicialmente por hechos de relevancia. Cuando usted dice un pacto de blindaje entre el fujimorismo y algunos personajes, ¿se refiere también a otros fiscales supremos? Por ejemplo, el caso del señor Gálvez, el señor Rodríguez Montesa, ¿usaría esos mismos términos? Yo creo que acá la decisión política del fujimorismo es no dar pase a ninguna denuncia que de alguna forma pueda ir contra sus intereses políticos y estratégicos. Ellos tienen esa decisión y es por eso que ellos no dan pase a ninguna denuncia, porque para ellos es fundamental, es un asunto de supervivencia, como aparece en el chat La Botica, el hecho de que ellos cuenten con un sector que sea afín a sus intereses y que de alguna forma ellos se sientan con algún nivel de personas que puedan respaldar la posición de ellos. Porque acá el problema es con el resultado de las elecciones en el 2016 y con el resultado que ellos no aceptan el fujimorismo, ellos comienza una preocupación enorme porque sabían lo que habían hecho y sabían lo que Odebrecht había hecho en el Perú. Y lo que había hecho Odebrecht en el Perú es comprar prácticamente casi toda la clase política. Y eso significaba que tarde o temprano en el Perú se iban a iniciar procesos judiciales, como realmente ha ocurrido. Entonces, ante esa situación, ¿qué es lo que ha buscado el fujimorismo? Es acercarse al sistema judicial. Y es por eso que usted ha visto algunos líderes del fujimorismo
en conversaciones, en relaciones con integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, esa necesidad de acercamiento, por ejemplo, con el señor Inostroza, tiene una respuesta. El hecho de asegurarse tener éxito en decisiones judiciales en relación a procesos que ellos están afrontando. Correcto. Es una cuestión de supervivencia, como bien dice. Es una cuestión de supervivencia y es por eso que es la necesidad de mantener un número de personas o miembros dentro de la magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público, que de alguna forma ellos sea afín y responda a sus intereses. De acuerdo. Quisiera pasar al tema de el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Esta semana el fiscal José Domingo Pérez ha pedido que se revierta la situación de arresto domiciliario para reemplazarlo por una prisión preventiva. Argumentando que el señor Kuczynski ha violado el reglamento de conducta. ¿Le parece justificado este pedido? Yo creo que ahí ha habido un error de parte de la Fiscalía. Lo cierto es que en las normas de conducta, cuando se varía la prisión preventiva y se impone arresto domiciliario, se fijan unas normas de conducta que son muy vagas y generales y que pueden dar lugar a interpretaciones y a confusión. Por ejemplo, cuando prohíbe el realizar actividades políticas, prohíbe reuniones con personas sujetas a investigación por parte del equipo especial, o sea... Que además eso es confidencial, no se sabe quiénes son los testigos. ¿Quiénes son los testigos? Y además el equipo especial tiene más de 40 investigaciones. Claro. ¿Y cómo conoce usted si una persona X está o no como testigo en una investigación Z? Claro. Entonces, Y además la definición de actividad política también es muy vago, porque ¿qué significa? ¿Tener una conversación política es una actividad política? Además, no hay que olvidar que la actividad política es un derecho fundamental y eso no está él no ha sido condenado. Es un derecho asegurado por la Constitución. Está consagrado por la Constitución y yo puedo hacer ejercicio de ese derecho. Y parte de ese derecho es poder dialogar y conversar. Pero acá lo que yo tengo claro es que la prohibición, en todo caso, debió limitarse a no tener ningún tipo de contacto ni conversaciones con testigos del mismo proceso. Claro, que no es el caso, porque la señora Arauz es testigo en el caso de Keiko Fujimori, no en el de PPK. Así es. Entonces es un grave error en la estrategia de la Fiscalía. Yo espero que la Fiscalía, y lo digo con todo respeto, medite y pueda plantear un desistimiento que podría plantearlo mañana mismo. Pero tiene que ser hoy o mañana, porque el caso se ve mañana ante el juez, ¿no? Claro, al momento de presentarse ante el juez puede darse un desistimiento del pedido, porque la Fiscalía tiene, en vez de preocuparse por estos extremos, tiene otras tareas más. Lo fundamental de la Fiscalía hoy día es reforzar y tener una buena investigación. El resultado de un proceso es en base a una investigación sólida. Y eso es lo fundamental. Lo fundamental para un fiscal es lograr una condena a un investigado. Yo estoy convencido de que el señor Pedro Pablo Kuczynski tiene graves cargos que responder y existe una investigación bastante sólida incipientemente. Entonces, lo que tiene que hacer la Fiscalía es culminar con eso. En vez de... Esto introduce más ruido al proceso. Más ruido y lo debilita ante la opinión pública. Y eso no. Y además, yo creo que esto puede fortalecer la posición, por ejemplo, de el expresidente Toledo, que argumenta que hay una justicia politizada, ¿no? Entonces, ¿para qué dar más argumentos a este tipo de posiciones, ¿no? Más, claro. y luego hemos escuchado a la vicepresidenta Arauz, que dice, esto viene porque yo he renunciado a la bancada, ¿no? Entonces, esto realmente complica la estrategia de la Fiscalía. Claro, pero lo que sí hay que tener claro, y yo rechazo, no existe ninguna evidencia de que el Poder Ejecutivo manipule al Ministerio Público. El Ministerio Público actúa independientemente. Sus decisiones son sus decisiones y responden por esas decisiones los fiscales. Obviamente no son infalibles, se pueden equivocar y en este caso me parece que se han equivocado. Ha habido un error en la estrategia y en el cálculo procesal al haber formulado esta petición. En vez de centrarse en ir avanzando, reforzando las investigaciones y los elementos probatorios en contra de Pedro Pablo Kuczynski,
acá distraen su esfuerzo y su energía en defenderse en una petición que no va a tener resultados exitosos. Y ya que hablamos de prisiones preventivas, el caso de la señora Keiko está programado para verse el día miércoles 28. Recordemos que no se llegó a un acuerdo en la última audiencia de la casación y se está incorporando una nueva vocal. En este caso, en casos como este, si es que es habitual, no lo sé, es habitual que un vocal que se incorpora tome alguna de las posiciones ya existentes, o podría plantearse una tercera posición que, supongo yo, dilataría más. Puede plantear una tercera posición. Hay dos, una de 18 meses o de 36 meses, pero podría haber una tercera alternativa que sería la de pronunciar porque se declare fundada en su integridad la casación que ha planteado la defensa de la señora Keiko Fujimori. El juez que conoce tiene absoluta libertad para emitir un pronunciamiento sobre la petición, sin ninguna limitación. Obviamente, pero esto implicaría que habría que llamar otro juez. Claro, porque tiene que haber 4 votos, una mayoría absoluta, para que exista resolución casatoria. Y acá lo que tengo claro es que el argumento de la defensa de la señora Keiko Fujimori, de que la prisión preventiva es arbitraria, es ilegal, eso ha sido destruido, ha sufrido una derrota judicial muy fuerte, porque ninguno de los 5 magistrados que han votado ha acogido esa posición y han señalado claramente que existe obstaculización en la investigación, en la labor de investigación de la Fiscalía, que la señora Keiko Fujimori estaba en capacidad de conocer la fuente ilícita del dinero que ingresó a Fuerza Popular, y en consecuencia, hasta hoy día, yo tengo claro que la posición del Ministerio Público ha tenido un respaldo. Ha sido un espaldarazo a la posición de los fiscales. ¿Cree usted, sin embargo, aun cuando hay acuerdo respecto del fondo, de la necesidad de una detención preventiva, cree usted que el debate en torno al plazo es legítimo? Por ejemplo, la posición de reducir de 36 a 18 es una posición razonable. ¿Usted compartiría esa posición? Yo sí, yo considero que en general una prisión preventiva no debe exceder de los 18 meses. Lo he expresado en varias oportunidades y considero que un plazo de 36 meses es un plazo excesivo. Porque el fiscal lo que manifiesta, y yo entrevisté al fiscal Vela, él dice que lo que quieren asegurar es que la prisión dure todo lo que durará el juicio. Y garantizar que todo el juicio se enfrente con esta medida restrictiva. Lo que yo considero es que el fiscal, su principal tarea es desarrollar una buena investigación. Y cuando tiene los suficientes elementos de convicción y cuando está para iniciar una etapa de juzgamiento, puede plantear una prisión preventiva solo en casos excepcionales. Y en este caso sí se justifica una prisión preventiva porque evidentemente ha existido de parte de la señora Keiko Fujimori una labor y una actividad de obstrucción, de obstaculización de la actividad del Ministerio Público de recolección de pruebas. Las amenazas, la intimidación a testigos, eso, por ejemplo, destruye una investigación. Y en consecuencia era plenamente justificada la dación de una prisión preventiva. Tal es así que en primera y segunda instancia los jueces han acogido la tesis de la Fiscalía. Pero en cuanto a los plazos, desde hace varios meses existe un fuerte debate y yo me inclino por los 18 meses. De acuerdo. Doctor Guillén, le agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias. El ex fiscal supremo Avelino Guillén en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Con permiso.